Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inconstitucional criminalizar a las mujeres y o personas gestantes que interrumpan su embarazo en Coahuila. Sin embargo, este fallo debe ser acatado por todos los jueces y todas las juezas del país. Fue un reconocimiento, sí, de derechos por parte de los ministros y las ministras, pero el mérito es todo de años de lucha feminista. ¿Qué significa esto para la salud pública, para las mujeres en el territorio mexicano y para las autoridades? Porque ahora tienen un largo camino por recorrer. Es esta nuestra polémica en redes del día de hoy. Le presento a nuestras invitadas porque hoy tenemos a puras analistas. Aquí en foro me acompaña Cristina Santana. Bienvenida, Cristina, coordinadora nacional de Redefine México. Tus arrobas para que nuestra audiencia interactúe contigo. Hola, síganos como Redefine MX y muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí para platicar de este tema que es súper importante para todas las mujeres de este país, incluso de América Latina. Nunca hubiéramos adivinado que estás feliz, que estás mostrándolo hoy. Pero bueno, sin duda te acompañamos el día de hoy, todas nosotras estoy segura, y bueno, nuestra audiencia ojalá que también. Ixchel Cisneros Soltero, bienvenida, como siempre, la otra mitad de este programa. Tus arrobas. Hola, a mí me encuentran en @chelagüera en Instagram, en Twitter y en TikTok. Y en Facebook me encuentran como Ixchel L. Cisneros. Y sí, muy feliz, la verdad, y además muy emocionada de ver a estas dos grandes mujeres acá que nos darán luz de lo que significó las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cristina, no sé si quieras agregar alguna red social, alguna arroba en Twitter, en TikTok, como Ixchel, que es la única que lo usa ahorita, pero bueno, si tú tienes una también, bienvenidas para que la audiencia pueda interactuar contigo. Sí, bueno, nos encuentran en TikTok, en Instagram, en Twitter y en Facebook como @RedefineMX. ¿Ves? También nos pueden encontrar como @ilsb.ac. Okay. Y personalmente también como Cris Santana 1. Y también está con nosotras y con nosotros Melissa Ayala, quien es la coordinadora del área de documentación y litigio de casos en Gire. Bienvenida, Melissa, también. Y tus arrobas, por favor. Hola, ¿cómo están? La verdad es que también estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Y mi arroba es @MelissaAyala92. Pues muchas gracias a todas y les recuerdo a nuestra audiencia y a ustedes también, por supuesto, que pueden participar en nuestra encuesta de Twitter, que es la siguiente pregunta: ¿cuál es tu postura con respecto a la legalización, o más bien a la despenalización del aborto libre, seguro y gratuito? Y le presentamos varias opciones. La A es estoy a favor, la B está mal, debe ser ilegal, la C me da igual o la D no sé. Y le recuerdo que puede comentar en nuestras redes sociales, que son @canal14mx, y el hashtag que estaremos utilizando para conversar el día de hoy es aborto legal. Cristina, tú, no sé si es hasta una obviedad, pero tú que contestaste a nuestra pregunta, ¿cuál es tu postura con respecto a la legalización del aborto libre, seguro y gratuito? ¿A favor? ¿Está mal? ¿Debe ser ilegal? ¿Me da igual o no sé? Bueno, yo creo que el aborto es un derecho. Bueno, te iba a echar un chorro, pero francamente no, por favor, estoy a favor. Para eso están aquí, para eso estamos aquí. Francamente estoy a favor, traigo al atuendo de que estoy a favor, estamos de fiesta por esto, porque en realidad es un tema muy complejo, porque se trata de la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, se trata de un tema de derechos humanos, se trata de un tema de justicia social, y entonces este fallo de la Corte para despenalizarlo y que así ahora ya no se pueda criminalizar a las mujeres que llevan a cabo esta decisión, bueno, es un gran avance por los derechos. Es lo que decimos, es más bien un reconocimiento de derechos, ¿no? Claro. Más que un debate. Pero bueno, está bien porque sin duda polémica hubo en las redes. Melissa, ¿tú por qué opción votaste de la encuesta que estamos proponiendo en Twitter? A favor, por supuesto que sí, a favor. Justo como ya mencionaban, tenemos que seguir buscando porque todas las personas entiendan que el derecho a decidir es un derecho, como su nombre lo dice, y que el aborto como tal es un derecho, ¿no? Entonces, por supuesto que mi voto fue a favor. Ixchel, no sé si sobra preguntar, pero bueno, por puro protocolo, ¿tú qué? ¿Por cuál votaste en nuestra encuesta de Twitter? Súper a favor, porque además, bien, como ya decían Melissa y Cristina, es un derecho de las mujeres, pero además no solamente en la Suprema Corte habló de la no criminalización de las mujeres, sino también habló en la parte de en contra de la Constitución de Sinaloa, donde se hablaba de que quería la Constitución de Sinaloa decir que ellos
o por lo menos en Sinaloa, los fetos, tenían los mismos derechos que una persona ya adulta. Entonces ya creo que también ahí son dos cosas que la Suprema Corte dio muchos avances y bueno, Melissa y Cristina nos pueden ahondar mucho, pero creo que es un gran logro de las mujeres, un gran logro de estas dos mujeres y de muchas otras mujeres que han empujado estos temas para que todas nosotras tengamos el derecho a decidir de estas colectivas, de estas organizaciones que lo han empujado desde el principio. Así es, como decíamos al principio de esta emisión, claro que las ministras y los ministros emitieron este fallo, pero en realidad la lucha es histórica y es de las mujeres, de las organizaciones, como tenemos aquí presentes. Quisiera que arranquemos con un tuit, porque me parece que engloba muy bien, digamos, todo lo que hay que abordar para ser muy claras y claros con nuestra audiencia. Es un hilo que no es reciente, que ya había publicado antes la reportera y conductora Mariana Hernández Carrillo, pero creo que toca varios de los datos que es importante traer a colación cuando hablamos de este tema de la despenalización de la interrupción del embarazo. Dice, aprovechando el pañuelazo de hoy, va otra vez, la discusión no es aborto sí o aborto no, la discusión es aborto legal y seguro o aborto clandestino. Los abortos ocurren en todo el mundo, donde es legal y donde no lo es. Acá algunos datos de la OMS. Y da algunos que la verdad creo que son muy importantes. 1 de 4 embarazos en el mundo, dice este hilo, termina en un aborto. Alrededor de 25 millones de abortos inseguros ocurren cada año en el mundo. En América Latina, 3 de cada 4 abortos son inseguros. 4.7 a 13.2% de las muertes maternas pueden atribuirse a abortos inseguros cada año. Cerca de 7 millones de mujeres en países en vías de desarrollo ingresan a hospitales como resultado de un aborto inseguro. Las muertes y discapacidades por aborto podrían prevenirse con educación sexual, métodos anticonceptivos y con acceso a un aborto legal y seguro. Dejo ahí, digamos, la lectura de este hilo porque es bastante amplio, pero bueno, plantea el panorama y me parece muy interesante. No es aborto sí o aborto no, porque eso es absolutamente personal, pero en lo que corresponde a la política pública, ¿no?, y a las leyes de nuestro país, sí es aborto legal, seguro y gratuito o clandestinidad y muerte, la verdad. Y eso es, digamos, la importancia de este fallo. Te veo haciendo así. Pero tú seguramente tendrás. Creo que ese tuit es muy atinado en el sentido de que los abortos son, para empezar, un hecho común en la vida reproductiva de las mujeres. De hecho, en México, 1 de cada 4 mujeres ha tenido un aborto a lo largo de su vida, al menos. Y también son, además de ser un hecho común en la vida de las mujeres, es un asunto el cual no se puede evitar. O sea, va a ocurrir, va a seguir ocurriendo, porque sí queremos educación sexual, sí queremos métodos anticonceptivos, pero también hay que reconocer que los métodos anticonceptivos fallan y entonces, pues eventualmente, de una manera u otra, accidental o no, seguirán ocurriendo embarazos que pueden ser no deseados, ¿no? Y sin embargo, las mujeres y personas con capacidad de gestar van a seguir tomando las decisiones que crean más apropiadas y más convenientes a su vida, ¿no? La diferencia es el paradigma o el escenario que les ponemos. Podemos ponerles un escenario de que si de todos modos lo van a hacer, pues lo hagan en condiciones higiénicas, de seguridad, con dignidad, sobre todo donde no se les trate mal. O podemos hacernos de la vista gorda y creer que no hablando de aborto, creer que deseando que las personas no aborten ya va a dejar de ocurrir, cuando no es así. Entonces creo que este asunto se trata de dejarnos de hacer de la vista gorda con este tema y de asumir que es un tema de salud pública, porque incluso aunando a los datos que ya pusieron en el hilo de tweet, en México el aborto inseguro es la 4ª causa de muerte materna. Entonces sí es un tema muy complejo y bueno, creo que ya hay que afrontarlo, asumirlo y ver cómo se va a brindar las condiciones para que se pueda acceder a estos servicios de salud para todas las mujeres sin discriminación dependiendo de dónde vivamos. Ixchel, quisiera irme contigo porque no sé sobre Melissa y Cristina, pero bueno, tú y yo somos mamás. De hecho, tú me has acompañado de una forma que no puedo describir en este proceso de maternidad deseada. Y por eso quisiera ir contigo, porque para mí ha sido fundamental esta última palabra, ¿no? Deseada. Es un proceso tan complejo y que implica un cambio tan radical en nuestra vida y en nuestro entorno en general que tiene que ser deseada. Yo diría adulta, pero bueno, y gratuita. Ya entramos a eso un poco más tarde si quieren. Empezando por deseada. ¿Por qué es fundamental que sea deseada, Ixchel? Sí, en principio porque además las mujeres en un país como este nos enfrentamos a muchas cosas que ya no deberían de ser así, ¿no? O sea, la crianza, el tener que dejar de lado muchas veces, deja tú amigos, amigas, salir,
la carrera, ¿no? En los estudios, el poder trabajar en ciertos espacios, el que siempre te estén señalando justo porque te vas a dedicar a tus hijos y a tus hijas, entonces ya pierdes como muchas opciones laborales, etcétera. Todo esto, honestamente, y hablo desde mi perspectiva total y absolutamente personal, uno lo hace porque quiere ser mamá, ¿no? Porque sabes que, lo cual además no quiere decir que eso esté bien, no tendríamos por qué dejar trabajos, ni por qué nosotras solas llevar la casa, ni todo ese tipo de cosas, pero en un país como este, la gran mayoría de las veces así es. Entonces, debe de ser, y perdón por la palabra, pero una joda el que tengas que ser madre cuando realmente tú no lo deseabas, ¿no? Y cuando no estabas preparada para ello. Y si luego ves la otra parte, que es la de las infancias, y de cómo las niñas y los niños sufren muchísimo porque llegan a un hogar con poco amor, porque llegan a un hogar con muchísimas preocupaciones económicas, a un hogar donde realmente no debieron de haber estado, ¿no? Y que sus infancias debieron de haber sido felices y debieron de haber tenido todos los derechos que las niñas y los niños deben de tener. Y no fue así porque tenemos esta idea de que ya se embarazó, lo tiene que tener, ¿no? Y es como, no solo hay otras opciones, sino que además estamos en un punto en el que todas nosotras específicamente lo podemos salir a la calle y decir, no quiero ser mamá nunca, quiero ser mamá en este momento, quiero ser este tipo de mamá, quiero ser una mamá adulta a mis 38 años, quiero ser una mamá joven a mis 24, cosas que antes no ocurrían, y esto es porque nosotras nos hemos fortalecido como mujeres y hemos salido a defender este derecho que tenemos, a las que decidimos ser mamá y a las que no, también tienen todo el derecho de decir no quiero ser mamá nunca, porque insisto, no voy a volver a decir la palabra porque me va a regañar la productora. De hecho dice Segov que ya pagues tu multa al final, por favor, pero bueno. Pero vale la pena porque es la verdad, no hay pocas palabras que lo describen de mejor manera. Hay muchos sacrificios y se queda corta, que una mujer, o sea, hay muchos sacrificios que una mujer hace y los hace porque lo desea y por cariño, y también eso hasta cierto punto ya lo estamos poniendo en duda. ¿Por qué tenemos que las mujeres hacer sacrificios? ¿Por qué no empezamos a poner sobre la mesa, además del aborto, las paternidades responsables? ¿Por qué toda esa gente que critica a las mujeres que abortan no están hablando de esos padres que no les dan un peso a sus hijos o a sus hijas, que les maltratan? ¿Por qué nunca se habla de esa contraparte y del papel que juega el hombre en la paternidad? Y solo es esta cosa de las mujeres tienen que ser perfectas, tienen que ser madres, ahora tienen que trabajar y tienen que llevar dinero a la casa y tienen que estar guapas y tienen que dormir bien y es como todas esas cosas con las que uno tiene que cumplir. No, sin duda. Y ahí me parece súper importante esto que dices, que tendría que haber un cambio de paradigma a que la maternidad sea algo que ya describiste qué es. Voy a decir mucho trabajo para no repetir tu palabra, pero bueno, pero que sea, digamos, un festejo, ¿no? Algo que es una celebración y no un sacrificio, como se nos ha impuesto, pues sí, la verdad, por esta como violencia sistémica de género. Y ahí quisiera que viéramos otro tuit de @bitcheswitches, perdón la cuenta, pero bueno, así se llama, que cita la discusión en la Suprema Corte y cita particularmente al ministro Arturo Saldívar y dice, todos, yo sumaría todas, todos estamos a favor de la vida, solo que algunos estamos a favor de la vida de las mujeres, donde puedan ejercer sus derechos exentas de violencia y autodeterminen su destino. Y el tema es ese, en realidad es una decisión de vida. Pues claro que nadie quiere niñas o niños muertos, ¿no? Pues no se trata de eso, pero no son niñas y niños, ¿no? Y eso también me parece importante. Es muy difícil porque aquí entra, pues sí, creencias religiosas, entra moral y demás, pero digamos que por algo es una decisión de vida. Y Melissa, nos quedan 2 minutitos. Si te parece, empezamos a entrarle a este muy complejo tema, porque me parece muy importante que quizá quien esté en contra en la audiencia pueda cambiar su perspectiva escuchándote, ¿no? Empezamos y si quieres volvemos después del corte contigo. ¿Por qué sí es una decisión de vida a pesar de que hay gente que cree lo contrario? Pues mira, creo que aquí Ixchel acaba de empezar la discusión de manera muy buena, ¿no? Cuando hablamos del derecho a abortar, el derecho a decidir, estamos hablando del derecho a ejercer, a determinar tu propio proyecto de vida, ¿no? Porque como bien ya señalaba Ixchel, el ser madre en este país
pues en muchas ocasiones implica muchas cargas que no deberían de existir, y además estamos hablando de cargas desproporcionales, ¿no? Que al final del día se vuelven hasta cierto punto un castigo, ¿no? Además, como tú bien cuando ya mencionábamos que el feto o el producto de la concepción no es una persona, ¿no? Y esto ya se ha dicho en distintos tribunales constitucionales, de hecho ya lo dijo nuestra propia Suprema Corte. Sin embargo, sí es un bien constitucionalmente valioso, ¿no? Pero como ya mencionábamos, no se le puede equiparar a la protección que se le da a con el de una persona que ya nació, ¿no? Además, si le sumamos todas las trabas que ya mencionaba Excel previamente, en donde existe un sistema en donde se crea hasta un mecanismo de violencia de género que te impone la obligación de ser madre, me parece que la postura de las y los ministros en la semana pasada fue muy relevante, ¿no? Justo por esto, porque se decía, la maternidad no es destino, ¿no? Es una elección. Y creo que nos tenemos que quedar con esas palabras. Nos tenemos que entender que no es un destino, no es algo que se nos tenga que imponer por el mero hecho de haber nacido mujeres o tener la capacidad de gestar. Tiene que ser una decisión, porque implica un cambio de 180 grados en el proyecto de vida de una persona. Y también a ello sumaría, no es lo único que somos, ¿no? Somos mamás eventualmente, pero además seguimos siendo todas otras cosas. Si les parece bien, con esto vamos a la pausa. Les recuerdo a nuestra audiencia que puede participar y platicar con nosotras. El día de hoy solo nosotras, pero bueno, normalmente con nosotros también en @canal14mx. El día de hoy estamos utilizando, además de hashtag polémica en redes, hashtag aborto legal. Regresamos, quédese en Canal 14. Como la misma Ciudad de México, las crónicas de Carlos Monsiváis están hechas de picardía y tragedia. Picardía porque su ánimo es festivo, solidario y toma de frente al humor. Trágica porque, como lo describió en Apocalíptic, entre otros libros, esta ciudad es un monstruo que engulle a sus hijos. El metro ya, la ciudad se está volviendo una prolongación del metro y no al revés. Entonces hay que considerar el metro más que como una vía de transporte, una fuente de empleo. La ciudad de Monsi. Gracias y desgracias en la ciudad de Monsi. Viernes, 19 horas. Domingo, 17:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Somos independientes. 15 de septiembre. Canal 14. Tus causas, tu canal. Si ya me vacunaron contra COVID-19, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, aún con la vacuna, el virus sigue presente. Y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias. Sigue aplicando las medidas de prevención. Lava tus manos y mantén sana distancia. Si tienes duda, llámanos. Frente al COVID, más vale prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Le agradecemos mucho sus opiniones y comentarios y le invitamos a que continúe opinando en @canal14mx sobre hashtag aborto legal. Quisiera entrar en este segundo bloque en materia sobre lo que significa este fallo de la Suprema Corte. Hay todavía muchos pendientes. Digamos que en lo general ya quedó establecido que se anulan ciertos artículos del Código Penal de Coahuila y con esto no se puede criminalizar a las mujeres que decidan sobre su propio cuerpo. Esto aplica también para que cualquier mujer en la República Mexicana pueda apelar, digamos, a este fallo y se le haga válido, ¿no? Pero hay un montón de interrogantes todavía. Decíamos, por ahí está la discusión muy vigente, de hecho, esta semana, de la objeción de conciencia. ¿Cómo va a jugar esto? Está el tema también justo de las causales, porque sabemos que los diferentes códigos tienen diferentes causales para interrumpir un embarazo, y el tema también de los tiempos. Ustedes dos que son expertas, si quieres, Melissa, regreso contigo para este tema. ¿Qué sigue, digamos, en la discusión? Porque no ha terminado. Digamos que hay una parte general, pero ahora vienen las particularidades, ¿correcto?
Sí es. Creo que ya presentabas de manera previa cuáles son algunos de los faltantes, ¿no? Y yo me permitiría empezar por señalar que si bien es cierto, esto se declara inconstitucional únicamente ciertos artículos del Estado de Coahuila, sin embargo también la Suprema Corte manda un mensaje muy claro, muy fuerte a las y los legisladores locales, ¿no? Si bien es cierto que la Corte no tiene la competencia para decirle a los demás estados que saquen de sus códigos penales locales el delito de aborto, sí les está señalando de manera muy específica al Estado de Coahuila las razones por las cuales la criminalización total del aborto es inconstitucional, ¿no? Entonces sí sería congruente por parte de los legisladores y las legisladoras locales de los otros estados que también sacaran esto de sus códigos penales, ¿no? Esto sería lo ideal, sin embargo sabemos que pues no existe este mundo utópico, este México utópico, entonces ese sería un siguiente paso, ¿no? Que las y los legisladores locales apostaran también por sacar el delito de aborto de sus códigos penales locales, pero también, por ejemplo, en el Estado de Coahuila de manera muy expresa y de manera muy específica, yo diría que sigue también que se garantice este derecho, ¿no? Porque si bien ya se dijo que no se puede criminalizar, también falta que, uno, que se garantice este derecho y dos, que empecemos también a hablar acerca de los plazos, ¿no? Porque en la sesión de la Suprema Corte, las y los ministros únicamente hablaban de un breve plazo, ¿no? Entonces va a ser la y el legislador local del estado quien determine qué se va a entender por breve plazo, ¿no? Después hablaban de un periodo cercano al periodo después de la implantación, sin embargo va a ser la y el legislador local del estado quien determine el número de semanas, ¿no? En el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien fue el ponente, señalaba los plazos de los estados de la Ciudad de México y Oaxaca, ¿no? Donde hablamos de 12 semanas de gestación. Sin embargo, por supuesto que la y el legislador local de Coahuila podría guiarse por estas semanas o podría ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en la discusión del Pleno se hablaba de 14 a 20 semanas. Entonces, creo que también es algo que vamos a tener que estar al pendiente. Tenemos que estar al pendiente de eso y de otro tema que también está coyuntura, Ixchel, te voy a subir un nivel de dificultad porque se hablaba de 432 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pero quisiera que viéramos un par de tweets. Primero, uno de una cuenta que es @cata_bonner, que dice, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no hay ni una sola mujer presa por aborto en México. En cambio hay, 100 hombres presos por haber forzado o provocado el aborto de una mujer. Claramente ella es una antiaborto, pero me llamó mucho la atención que siempre muchas personas que están en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo sacan esta cifra, ¿no? De en realidad no hay ni una mujer presa por aborto. Y entonces quisiera que viéramos el siguiente, que es un reportaje de la periodista y conductora Luciana Weiner, que publicó en La Silla Rota y dice, las arrestan por abortar, pero las registran con otros delitos. Y cita a una investigación de esta organización Las Libres, en la que siguieron por lo menos 100 casos de mujeres que están en prisiones por el delito de homicidio o infanticidio, no de aborto. Entonces, además de todo esto que nos decía Melissa, Ixchel, vamos a tener que entrarle a este tema. Hay mujeres que están enfrentando además penas mucho mayores que lo que sería un aborto según sus códigos penales en cada estado, porque se les está juzgando por otro delito. Y eso también implica, una capacitación muy importante, precisamente a no solo legisladoras y legisladores, al Poder Judicial. Sí, en principio tuvo que haber la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que tener esta resolución porque en este país se mete a la cárcel y se criminaliza a las mujeres por abortar. O sea, si no hubiera la necesidad de poner esto en la ley, como lo hizo lo hicieron en la Constitución local y lo han hecho también otros estados, ¿no? También no es el único, el estado de Coahuila, que lo hace. Y además, como bien mencionas, lo que es terrible es que el propio Poder Judicial o el Ministerio Público, las fiscalías, tratan de ocultar, ¿no? Justo por el avance que hay en la defensa de los derechos de la mujer, por su derecho a decidir, tratan de ocultar la razón por la que están metiendo a la cárcel a estas mujeres, ¿no? Y al final de cuentas, además, todavía son penas mucho más graves, como bien lo mencionas. Y por supuesto que hay muchas mujeres en cárceles mexicanas porque abortaron.
Y hay muchas organizaciones, ¿no? Una donde está Melissa Gire, que han acompañado históricamente a estas mujeres para defender su derecho y además para liberarlas, porque se les equipara además y se les pone en cárceles donde igual se mete a criminales del más alto nivel en este país, donde además la violencia es terrible, ¿no? Creo que el problema es eso, que todavía falta mucho camino por avanzar y que esto es como el primer empujón, pero no podemos soltar. Al final de cuentas hay muchas mujeres que siguen en las prisiones, hay muchos y muchas, lamentablemente, fiscales, incluso personal o jueces o juezas, que van a intentar continuar con esto porque es algo lamentablemente moral y cultural que nos ha inculcado en este país la religión, y entonces van a tratar de intentar brincar por todos los recovecos que se encuentren estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien decía Melissa, como la Suprema no les está pidiendo a estos estados que realmente cambien su legislación, solo les está diciendo a los jueces y a los jueces que si les llega uno de estos casos, tienen que tomar en cuenta lo que se dijo en la Suprema Corte y ya no pueden criminalizarles como lo habían hecho hasta el momento. Y que eso además no solo incluye cárcel. Platicaba con Melissa más temprano que hay otros tipos de penas que les ponen a las mujeres que van de esta reconversiones psicológicas, ¿no? O sea, donde las mandan a terapia y este tipo de cosas, hasta hacer trabajo en su comunidad, que de verdad esto no es como que hayan, o sea, no es como una multa, ¿no? O que te hayas pasado o que te hayan metido al alcoholímetro, pues, ¿no? O sea, son las discusiones reales deben de empezar a partir de lo que dijo la Suprema. Te veo haciendo así hace mucho rato, ya no te sumo más temas. Sí, y es que hace tiempo que se anunció que iba a haber una amnistía para las mujeres que estaban presas por el delito de aborto. Nosotras señalábamos que era un tanto complejo porque, por un lado, esa indicación iba a aplicar en el Tribunal Federal, pero sin embargo la mayoría, bueno, todas creo, de las mujeres que han sido procesadas por abortar, han sido procesadas en los tribunales estatales. Entonces, en el federal, que era el ámbito de aplicación de esa amnistía, no estaba permeando hasta abajo. Y justo la investigación de las Libres pues, ha demostrado que no todas son procesadas con el delito de aborto, sino muchas veces se les procesa con el delito de infanticidio u homicidio en razón de parentesco. Es decir, están homologando un aborto con matar a tu hijo que tiene 5 años, ¿no? O sea, es muy grave que estén encerradas bajo estos términos. Y bueno, o sea, esto nos muestra una vez más como pues la historia en cuanto a desventajas que hemos tenido las mujeres y personas que gestamos, pero que justo la Corte creo que ha hecho una decisión histórica al emitir este fallo, ¿no? Bueno, estos 2 fallos que salieron la semana pasada. Un poco más adelante quisiera entrarle a este tema justo de lo que tiene que cambiar ya no solo en la Suprema Corte, sino como dices, ¿no? En el resto de las autoridades. Pero quisiera ahondar un poco más en esto sobre la diferencia entre niños nacidos, niños no nacidos y demás. La realidad es que tampoco se trata, y lo decía la ministra Piña, de que sea un método de control natal. La frase exacta, si no me equivoco, era nadie se embaraza para después abortar, ¿no? Digamos que por supuesto, eso lo tenemos claro creo que todas, y tendría, por lo tanto, que este cambio de paradigma desde el máximo tribunal de nuestro país venir acompañado de una serie de medidas. Y hablábamos justo de violencias estructurales antes de la maternidad deseada, quien la elige, ¿no? Y quien no. Y, por ejemplo, veía yo algunas encuestas del INEGI en la mañana, ¿no? El 2% de las mujeres dice que su primera vez fue una violación. El 40% dice que no tuvo acceso a anticonceptivos, ¿no? O que no tenía idea exactamente como de muchos procesos. Entonces, efectivamente, este fallo es un reconocimiento a nuestros derechos, pero se violan un montón de derechos antes de también en nuestra vida, en nuestra formación, digamos, antes de elegir la maternidad para quienes la elegimos. Entonces, quisiera también hablar un poco de esto, ¿no? De cómo llegamos
digamos, a esta última causa. Y ahí tiene que ver con, lo decíamos, educación, tiene que ver con política pública, con acceso, con información muy básica, ¿no? Privacidad, no hacinamiento. Bueno, hay un montón de cosas que tendríamos que estar empujando junto con esta. Quien quiera, pero bueno, sí que es Melissa, para irnos en orden. Tú no sé si estés de acuerdo en que tendría que ser, bueno, se ha dicho, ¿no? Integral, pero la verdad es que la deuda con las mujeres es demasiado grande. ¿Por dónde empezamos, no? Creo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar todos los derechos que se encuentran dentro del propio texto constitucional, y no solo esto, también a todos los tratados internacionales que contienen derechos humanos de los que México es parte, ¿no? Esto es su obligación del Estado. Y la verdad es que me parece bien importante esto que tú señalas sobre la maternidad deseada, porque pareciera que en nuestro país aún las mujeres que desean ser madres son castigadas. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos cifras espeluznantes cuando hablamos de violencia obstétrica. Y déjame explicar un poco qué es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica justo es una forma muy específica de violencia contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que constituye una violación de derechos humanos y se genera tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en la atención del embarazo, del parto, del posparto, y constituye cualquier acción o omisión que cause un daño físico o psicológico a la mujer o a la persona que está gestando, ¿no? Y justo se expresa en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un abuso de medicalización que menoscaba la capacidad de ejercer tus derechos reproductivos de manera libre e informada, ¿no? Y sabemos de muchísimos casos de mujeres y personas con capacidad de gestar que las obligan a tener cesárea cuando no tenían que tenerla, cuando la sobremedicalizan, cuando, por ejemplo, les niegan tratamientos, les aplazan la atención médica, cuando no respetan sus tiempos de parto, las regañan, se burlan de ellas, las insultan, manipulan la información en muchas ocasiones para que firmen consentimientos informados y puedan realizárseles esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces también ahí tenemos una deuda histórica. No solamente se trata de garantizar el derecho a decidir en su faceta de aborto, sino también el derecho a decidir cuando decides ser madre, que se te garanticen todos tus derechos, ¿no? Y se te provea un servicio de salud reproductiva, como ya mencionaban previamente, que sea digno. Y creo que aquí es importante, y Shelly, tú no me dejarás mentir, como hablar de esto de maternidad colectiva o crianza colectiva, porque como bien decían, es, digamos, previo al embarazo para quien elige embarazarse y quienes elegimos tener hijos. La verdad es que la desigualdad en este país es brutal y eso se refleja también en la crianza, ¿no? Y ahí muy importante entonces hablar justo de esto de colectivo, porque en realidad es colectivo, es del Estado, digo, paternidad es... debería ser obvio, pero no lo es, ¿no? Pero también es del Estado, porque los derechos de las mujeres terminan siendo los derechos de las niñas y los niños y por lo tanto de la sociedad. Es decir, nos conviene a todas y a todos que se apoye a las mujeres. Sí, totalmente. Al final creo que esto no ha llegado solo, ¿no? Por ahí igual tenemos un tuit de Paola Saef que dice: el criterio de la Corte cambió radicalmente en 13 años, lo cambiamos las mujeres, aborto legal ya. Y justo esto es porque, bueno, en su momento, cuando se empezó a legislar en algunos estados y etcétera, los ministros y ministras no es como que salieran así como salieron 10 de 11 a votar a favor, ¿no? Y esto ha sido en respuesta del empuje que le hemos puesto nosotros y nosotras a la institución y la presión que le hemos puesto a la institución para que se dé cuenta que está ahí para representarnos y para defender los derechos, no solo de las mujeres, sino de las personas con capacidad de gestar. Y eso no lo hemos comentado, pero para mí también es algo que se me salió la lagrimita en el momento que lo escuché del ministro presidente Saldívar, cuando el que tengamos una corte tan incluyente me emociona y me emociona mucho. Y esto es que por supuesto que hay personas allá afuera que no se meten en el género de una mujer y aún así pueden gestar, pueden tener hijos e hijas. Y también no todas las mujeres tienen la capacidad de embarazarse físicamente. Entonces, el que hayan hecho esta declaración tan incluyente también habla de cómo nuestra Corte ha cambiado,
pero ha cambiado porque nosotras hemos estado ahí. Y regreso un poco a lo que me preguntabas de este cambio o por lo menos de esta presión que se le tiene que hacer al Estado por la necesidad de que las personas gestantes se respeten nuestros derechos. O sea, ahora que Melissa hablaba sobre la violencia obstétrica, bueno, yo a mi segundo hijo lo tuve por cesárea justo por eso, porque era un terrorismo del médico de tu hijo se va a morir si no es por cesárea, ¿no? Y entonces terminó siendo por cesárea porque tú le crees al médico, porque supones que es más experto que tú, aunque él evidentemente nunca ha parido, y es tu cuerpo, pero tú como no especialista en partos terminas diciendo sí, ya, sáquelo porque no vaya a ser que se muera, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen falta en este camino por el que vamos, que es, me emociona mucho que ya estamos arando ese camino, pero falta mucho para ello. Déjenme frenarlas aquí porque tenemos que hacer una pausa. Le recuerdo rapidísimo a nuestra audiencia la encuesta que estamos haciendo el día de hoy, que es ¿cuál es tu postura con respecto a la legalización del aborto libre, seguro y gratuito? A, estoy a favor, B, está mal, debe ser ilegal, C, me da igual o D, no sé. Regresamos con esto, quédese en Canal 14. Yo creo que llegar a este punto donde pasas del registro a que la fotografía se vuelve una herramienta para generar un discurso propio no es un paso sencillo ni es un paso que se dé de forma inmediata, o al menos en mi caso no fue así. Ok, ahora, ¿qué quiero decir con esto? Y hacia dónde quiero ir y qué es lo que me importa visibilizar, hablar. Puedes cambiar de trabajo, pero tienes que serte fiel a ti misma. Fotoperiodistas. Sábado, 20:30 horas. Martes, 18:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Somos independientes. 15 de septiembre. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias nuevamente por continuar en sintonía con la señal de Canal 14. Estamos hablando hoy en Polémica en Redes de hashtag aborto legal. Es nuestro último bloque. Quisiera más bien cederles voz. Y me decías, Cristina, ahorita en estos momentos fuera de cámaras, que tú querías hablar, y es verdad, es fundamental, de que la legalización, bueno, más que legalización, que no se criminalice a quien elige decidir, no obliga a que nadie aborte. Quien no quiera abortar puede seguir perfectamente igual que hasta hoy sin abortar. Solo es quien sí quiera puede no morirse en el intento, ¿no? Es que ese me parece un asunto muy clave porque hay muchas personas preocupadas cuando se habla de legalizar o de despenalizar el aborto. Entonces a mí me encantaría decirles, tranquila, tranquila, no te preocupes, nadie te tiene que obligar a abortar. Si tú quieres tener hijos, si alguien que está cercano a ti quiere hacerlo, adelante. O sea, nadie les está obstaculizando ese derecho. Sin embargo, el penalizarlo sí está haciendo que muchas mujeres y personas con capacidad de gestar pues recurran a procedimientos que pueden ser inseguros y que pueden ponerles en riesgo. Y entonces eso me parece fundamental. No se preocupen, a nadie se le tiene por qué obligar a abortar. La maternidad tiene que ser deseada o no será.
Y ahí yo sumaría, porque sé que hay mucha gente preocupada, la verdad es que la niñez mexicana, como bien decía Ixchel, efectivamente necesita de muchas cosas, ¿no? Nuestras niñas y nuestros niños necesitan muchísima ayuda. Hay que canalizarla correctamente, porque ahorita hay un montón de temas donde podríamos apoyar. Y ahorita que decían esto, hay una entrevista justo en Canal 14 en exclusiva con Marta Lamas que me dio mucha risa. Decía ella, es como el divorcio, ¿no? Que ahí esté y que sea una opción no significa que los matrimonios que quieran seguir no puedan seguir, pues se trata justo de opciones. Y en este caso es particularmente importante porque estamos hablando de la vida o la muerte. Entonces, bueno, solo quería agregar esto y entrarle al tema de capacidad de gestar. Para quienes no estén del todo familiarizadas o familiarizados con por qué es importante, además de decir mujeres, decir personas gestantes, Ixchel, porque tú lo traías a colación, ¿quiénes son personas con capacidad de gestar y por qué es importante que se les nombre y reconozca como personas con derechos, ¿no? Una persona que no se identifica binariamente con hombre o mujer, que puede ser una persona trans, físicamente tiene la capacidad de gestar, pero eso no quiere decir que a esa persona, o sea, le puedas llamar mujer, porque esa persona no se considera una mujer. Entonces, aun cuando tiene esta capacidad física de gestar, no podemos meterla en el cubito de las mujeres. Y también meter a todas las mujeres que tengan capacidad de gestar, eso es mentira. Hay muchas mujeres allá afuera que no tienen la capacidad de gestar. Entonces es como muy importante hacer hincapié y bueno, y lo que hizo la Corte, porque esto habla de una resolución incluyente que no solamente está volteando a ver los derechos de las mujeres, sino también de todas las personas no binarias que no se autorreconocen con el género que se les asignó al nacer. Y ahora, por favor. Sí, y para poner un ejemplo, esto va más allá. Por ser un tema legal, por lo regular nosotras apelamos a los términos discursivos porque el lenguaje pues construye el mundo en el que vivimos, ¿no? Y le pone preponderancia o valor en algunas u otras cosas. Pero aquí, por ser un fallo de la Corte, no solo es discursivo, sino que tiene un efecto legal. Es decir, si una persona trans, un hombre trans, es decir, que tiene un útero, queda embarazado, pero ya cambió su cédula de identidad, entonces ahí se podrían meter en una situación algo compleja para, pues en tanto a trámites y burocracia para poder acceder a un servicio o legalidades, ¿no? Entonces, el hecho de reconocer en la ley, además de a las mujeres, a las personas con capacidad de gestar, pues facilita mucho todos estos procesos, ¿no? Y aquí es importantísimo decir que haya muchos más derechos no se los quita a nadie, ¿no? Siempre es como importante colocarlo en el discurso porque hay mucha gente enojada, no sé por qué, pues todos seguimos teniendo los mismos derechos, solo ahora hay más reconocidos. No quisiera irme, Melissa, tenemos todavía unos minutos, pero para asegurarme 100% de que entra esta información, quienes estén en algún estado de la República con un código penal que no reconoce este derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, va a necesitar una abogada o un abogado en caso de que quiera interrumpir su embarazo, porque decíamos, ¿no? Los jueces y juezas tienen que acatar este fallo, pero ¿qué hay que hacer? Porque muchas veces lo que hacían era trasladarse a una entidad donde sí se puede legalmente hacer este procedimiento, pero ahora con este fallo, ¿qué hacemos? ¿O cómo las buscamos a ustedes? ¿Qué puede hacer, digamos, cualquier persona gestante en la República? Siempre pueden acercarse a GIRE, siempre pueden acercarse con nosotras. Nosotras tenemos un área de litigio, que es el área que yo coordino, y justo ahí habemos abogadas muy, muy buenas que están capacitadas para acompañar este tipo de casos. Pero déjame acotar un poquito lo que decidió la Corte. La Corte señaló que es inconstitucional que se criminalice, ¿no? Como tú bien señalabas, a que se meta a la cárcel o se sancione a las mujeres por ejercer su derecho a decidir. Sin embargo, de nuevo, hay que ser muy claras que todavía falta que otros estados saquen los delitos de sus códigos penales, porque hasta que no saquen estos delitos de los códigos penales vamos a poder dar el siguiente paso, que es el obligarlos a que provean este servicio. Ahora, también es importante señalar que las y los ministros dentro de sus razonamientos señalaron que el derecho a decidir es un derecho, ¿no? Y dentro del derecho a decidir se encuentra el decidir abortar.
Por lo tanto, los estados están obligados a garantizar el derecho a la autonomía reproductiva y por ende el derecho a decidir y por ende también el derecho a que las mujeres y las personas con capacidad de gestar aborten. Entonces, sí es bien importante que entendamos este panorama porque va a ser el siguiente paso, exigirle a los estados que garanticen este derecho, porque como todas y todos sabemos, los estados están obligados, el Estado mexicano está obligado y los estados locales también están obligados a garantizar los derechos que tenemos en nuestro texto constitucional. Entonces sí va a ser el siguiente paso el obligarlos a que garanticen este derecho. Entonces sí va a ser pues un siguiente paso el que presentemos amparos obligando a los estados a que nos garanticen el derecho a la salud y también el derecho a nuestra autonomía reproductiva. Y por supuesto nos pueden buscar, en nuestras redes estamos en gire-mx y también en nuestra página web pueden encontrarnos. ¿Por qué es importante hablar de gratuidad? ¿No? Bueno, perdón, sí, no sé si ibas a agregar algo, pero bueno, te sumo la pregunta. Esto de que no sea un privilegio solamente, ¿no? Sí. Ese es realmente uno de los grandes problemas en este país, ¿no? O sea, que las mujeres que tienen cierto nivel socioeconómico, incluso cuando todavía no era legal en la Ciudad de México, podrían irse a abortar a Estados Unidos, ¿no? O bueno, era bastante recurrente. Quienes no tienen este recurso económico, por supuesto que sus opciones se estrechan, ¿no? Y esa es una forma de discriminación sin duda en contra de las mujeres. Y solamente lo que quería acotar igual, como decía Melissa, hasta ahorita hay 4 estados en los cuales se ha votado y se ha aprobado el aborto, que son Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como bien decía Melissa, falta presionar a los otros 28, que a muchos de ellos pues les queda muy a gusto hacer oídos sordos en este momento hasta que realmente se les empiece a presionar. ¿Por qué nunca hablamos o no hablamos suficiente o no está en la mira pública el tema de la otra mitad? Porque ninguna mujer en el mundo se ha embarazado sola, ¿no? Pero sí estamos en esta discusión un poco solas. ¿Qué diríamos sobre paternidades responsables, responsables presentes, ¿no? Para empezar, porque claramente no hay una corresponsabilidad. Hay muchos hombres diciendo no al aborto, pero no se están haciendo vasectomías. Entonces, ¿qué le decimos a los hombres, ¿no? Para un poco concientizar y también incluirles en esta discusión. Bueno, creo que vivimos en un mundo machista, porque hay quien dice que si los hombres fueran quienes se embarazaran, en realidad el aborto sería legal, ¿no? Y gratuito. Y gratuito y seguro y todo. Entonces creo que has tocado un tema muy importante, que es justo el de la corresponsabilidad masculina, ¿no? Donde justo hay muchos hombres preocupados por el tema del aborto, pero creo que tienen que ocuparse en los espacios en los que se encuentran, en las relaciones en las que se encuentran, pues de usar métodos anticonceptivos, de hacer la planificación familiar acorde a la vida que quieren tener y siempre platicando con sus parejas, ¿no? Porque tampoco se vale que ellos quieran imponer sobre el cuerpo de la mujer una decisión, ¿no? Cuando francamente pues el embarazo va a correr por el cuerpo de la mujer o de la persona con capacidad de gestar, y donde claro que es muy importante una crianza compartida y sobre todo bueno, en este país donde la opción más frecuente o la situación más frecuente pues es parir y no tener como el acompañamiento de la pareja, ¿no? Entonces creo que también pues hay mucha hipocresía respecto al tema. Yo decía que hay dobles morales también, por eso es que se polarizan mucho las opiniones. Y creo que es muy importante, aunado a lo que comentaba Ixchel también sobre la situación legal del aborto en el país, pues siempre recordar que para casos de violación el aborto es legal en todo el país y no necesitan ir a denunciar. Siempre hay que recordarlo porque muchas personas aún no lo saben y porque también pues aquí se ven muchas complicaciones, porque hay personas que dicen como bueno, pues si ya está violación, pues ¿qué más quieren, no? Con eso ya está. Pero incluso en un tema donde hay aún más consenso, que es el aborto por violación, aún así hay grandes brechas para acceder a los servicios. Es decir, van y en la atención no se les brindan las enfermeras, médicas, médicos, etcétera, quieren convencer a la persona de que no lo haga, no se les brinda información sobre sus derechos o sobre cuáles opciones tienen. Entonces, si en este asunto, que es el aborto por violación, ya es legal, ya hay una NOM oficial, que es la 046, que dice cómo se debe proceder, hay tantas barreras para poder acceder al servicio, pues todavía nos queda un largo tramo por recorrer, ¿no? Pero sin duda
Creo que en este año se hayan avanzado en la despenalización en 2 estados y con estos 2 fallos de la Corte, o sea, sin duda nos muestra que está haciendo mucha presión y muchos logros esta marea verde que está pues inundando toda América Latina. Nos quedan 4 minutitos. Quisiera dedicarle solo un par a este tema que decían sobre violación, porque digo, hay muchas mujeres que me parece ni siquiera saben que están siendo víctimas de violación, ¿no? Digamos que la sexualidad es un tema tan complejo para muchas regiones de nuestro país que habría que entrarle a esto, ¿no? A la educación sexual. Y ahí por eso yo decía el tema de adulta, pero no sé si es únicamente una percepción, digamos, personal. Es un tema de salud porque a menor edad se duplica o cuadriplica el riesgo de muerte materna, justo, ¿no? Pero Melissa, quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas? Si tú estás de acuerdo en que la maternidad también debe ser adulta. E insisto, es por un tema de riesgos y de salud, no por capacidad, porque capacidad pues no te la da, no necesariamente la edad, pero sí de salud. ¿O tú dónde estás parada, digamos, en este tema de la importancia de la adultez? Yo creo que las y los adolescentes tienen autonomía y por supuesto que se tiene que entender la autonomía que se va adquiriendo conforme va avanzando el proceso de crecimiento, ¿no? Sin embargo, también tenemos que saber que sin educación sexual, pues no hay, las y los adolescentes no tienen la información necesaria para decidir, ¿no? Que esto también es bien importante. Pero por supuesto que tenemos que garantizar que las y los adolescentes pues también tengan conocimiento de cómo pueden ejercer su derecho a la sexualidad de una manera que no las ponga en riesgo y que sobre todo no les afecte, ¿no? Entonces por eso es tan importante que hablemos de educación sexual, no solamente para cuidarse, sino también para sentir placer, ¿no? Creo que esto también es muy, muy importante. Sí. Y sobre todo también señalar que existen, por ejemplo, se mencionaba la NUM 046 y hasta los 12 años no se necesita que un tutor o tu padre o tu madre firmen esta forma en donde tú puedes solicitar que se te haga una interrupción de tu embarazo, que se te realice un aborto por violación, ¿no? Las adolescentes de 13 años, 14, 15, 16, 17 pueden solicitar que se les realice un aborto sin la necesidad de que su tutor, su padre, su madre también firme con ellas. Entonces creo que también esto es importante que se sepa y sobre todo recordar esto, ¿no? Que la educación sexual no solamente es para protegerse, sino también para conocer tu propio cuerpo y para sentir placer. Déjame sumarte ya una conclusión porque nos quedan 30 segunditos para cada una. Si quieres ya, Melissa, nos vamos contigo, Ixchel, y aquí Cristina, por favor. Creo que estamos ante la Navidad feminista. Creo que fueron 2 fallos la semana pasada históricos que van a marcar un parteaguas para toda la región latinoamericana y que pone sobre la mesa que pues estamos no sé si es la primera vez, pero sí de las primeras veces a una Suprema Corte en México mucho más progresista, por ejemplo, que la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Y eso siempre es algo que se tiene que celebrar porque estamos hablando de más derechos para las personas que vivimos en nuestro país, que residimos en México. Y como tú ya mencionabas, los derechos no son una pizza, ¿no? No porque alguien tenga agarre un pedazo, se le quita a alguien más. Ixchel, conclusión, por favor, mensaje final. No, yo rapidísimo, solo agregaría que los derechos no se consultan. También a todas esas personas que están diciendo allá afuera que pongamos a consulta el derecho a decidir de las mujeres, es como si pusiéramos a consulta el derecho a la infancia feliz, ¿no? O sea, no hay manera de que pongamos a consulta los derechos de nadie, incluyendo el derecho a decidir de las mujeres. Un poco lo decíamos. Y de las personas gestantes. Sí, acá en broma fuera del aire, ¿no? Es como decir, pues vamos a ver quién dice a favor o en contra de la esclavitud. Pues no, los derechos ganados no pueden retroceder por más que haya opiniones en contra. Y Cris, a ver si te paso los 30 segundos finales de conclusión, por favor. Ok, yo quiero decir 3 cosas. 1, despenalizar el aborto no obliga a nadie a abortar. 2, si quieren conocer información para saber más sobre el tema de aborto o saber qué organizaciones o colectivas acompañan, chequen hablareschido.mx. Si quieren información sobre qué hacer en casos de violencia sexual, chequen la página tiempofuera.mx. Y la maternidad tiene que ser deseada. Pues ahí dejamos todas las redes sociales y material que nos han compartido estas expertas a lo largo de la emisión. Y si les parece, vamos a ver cómo nos fue en la encuesta de Twitter, qué es lo que opina la audiencia de Polémica en Redes. Les recuerdo que la pregunta era, ¿cuál es tu postura con respecto a la legalización del aborto libre, seguro y gratuito? A, estoy a favor.
que logró la mayoría de los votos. Estoy un poco ciega, entonces voy a tener que abrirlo. 86% tiene la respuesta estoy a favor. La respuesta está mal, debe ser ilegal, tiene 10% de la votación. Me da igual, tiene 3% de la votación. Y no sé, tiene 1% de la votación. Ahí están los resultados de nuestra encuesta. Muchas gracias a nuestras invitadas, gracias también a nuestra audiencia, por supuesto a toda la producción de Canal 14 y nos encontramos en la próxima Polémica en Redes. Lo mejor de los medios públicos, gratis y a toda hora. Devora nuestro sitio www.mxplay.tv. Canal 11. Canal 14.